Perfecto. Ya estamos listos, ya estamos transmitiendo. Creo que ya estamos en vivo. Y me parece, sí, ya estamos en vivo, directamente en la sesión. Pues esperemos que llegue más. Comenzaré con esta sesión, creo que en este momento, esperando que se vayan anexando poco a poco. Honestamente no sé cuánto se vayan a tardar. Ya tenemos tres vistas y me estoy viendo ahí. Bueno, eh, voy a presentarme. Tengo preparada una pequeña sesión, una pequeña presentación en PowerPoint para esta idea. Y el tema de nuestra clase, de nuestra masterclass de hoy, es grabación y mezcla de una sesión en vivo. Esta sesión ya fue realizada, de hecho, desde finales del año pasado. Sin embargo, es una sesión en la que me dio mucho gusto trabajar, de una banda poblana que toca folk irlandés y se realizó en So Far Sounds. Esta plataforma de, de eventos en vivo se basa en pues los conciertos privados, secretos, eh, que se hacen en ciertos lugares, son prestados y se envía la invitación y la gente puede registrarse y llegar. Entonces, fue una sesión muy pequeña. De hecho, fue esta sesión específicamente, fue en la sala de mi casa, su casa. Aquí estuvimos a los invitados en la sala, con las bandas que tocaron ese día. Normalmente se hacen de 3 a 4 bandas y pues la logística de este evento requiere un tiempo, requiere de pues planeación, de organización de parte de un equipo bastante grande que se dedica a contactar, a mandarlos llamar, a darles el acceso y además pues invitar a la gente y que estos puedan asistir con nosotros. Voy a comenzar presentándome un poquito. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estudié entre el año 2008 y 2012. Posteriormente, como siguiendo mis sueños con esta idea de seguir adelante con algo que yo quería hacer, vine a Puebla a estudiar la ingeniería en producción musical. Eh, Estuve aquí a partir del año 2013 y terminé en el año 2017, en diciembre del año 2017. A partir de ese momento, pues yo, y bueno, desde unos años antes, yo me he dedicado de forma personal y un poco empresarial, eh, a producir con en diferentes lugares, y un poco más de mí en la docencia. Me gusta bastante enseñar estos conocimientos que yo puedo poder entregarlos a las personas y tratar de darles lo mejor y hacerlos mejores personas. Como parte de mis hobbies, de mis gustos, de mis aficiones, soy escritor, de, por placer. Soy compositor, tengo algunas composiciones, producciones que he realizado para cortometrajes y algunas animaciones que se han mostrado, sobre todo de forma personal. Y bueno, melómano, cinéfilo, gamer, que fueron las partes por las que inicié en esto de la producción musical. Y actualmente, a punto de concluir, estoy haciendo una maestría en diseño sonoro y postproducción para cine y televisión en la Ciudad de México. Como experiencia laboral he tenido bastante. Fui programador de un sistema computacional que se dedicaba a administrar recursos financieros en el estado de Hidalgo. Fui ingeniero de audio en el año 2018, de 2018 a 2019, de TV Azteca Puebla. Y he sido ingeniero de audio desde entonces, para los So Far Sounds aquí en Puebla, con el estudio LB Studios, que es
un estudio que inicié con otro de nuestros catedráticos del Instituto Tecnológico Universitario Empresarial. Nosotros, junto a otro par de amigos, iniciamos este pequeño estudio y se ha dedicado a partir de entonces, sobre todo ya se quedó en manos de este compañero, pero yo estoy como colaborador muy recurrentemente. Se ha dedicado él a grandes producciones. En realidad es un estudio muy bueno que ha seguido avanzando. Y como parte de esto, pues soy maestro de cátedra de el Instituto Tecnológico Universitario Empresarial en la carrera, perdón, la licenciatura en Administración de Audio, Video e Iluminación. Además, he hecho un poco de música, de soundtracks, para cortometrajes, algunos cortometrajes que he realizado a nivel escolar y a nivel profesional. El año pasado, de hecho, estuve en el 48 Hours Film Festival haciendo un cortometraje en 48 horas. Y bueno, esto es un poco de mí. Esta masterclass está enfocada a los aspirantes de la licenciatura en audio, video e iluminación para poder darles un primer vistazo a lo que pueden esperar de esta carrera. Es una muy buena carrera, abarca muchísimo, es muy práctica además. Y bueno, pues en ella van a desarrollar capacidades que les van a permitir la gestión y el desarrollo de espectáculos de audio, de video, de la iluminación para la producción audiovisual, ya sea en espectáculos, como mencioné anteriormente, o en sets televisivos o cinematográficos también. ¿Por qué no? Llegar a lo grande. Bueno, comenzando con esta sesión, como mencioné con anterioridad, esta sesión se realizó en octubre del año pasado, 2019, teniendo en cuenta que llevamos ya un poco de tiempo encerrados gracias a la pandemia y que muchos de estos eventos se han restringido, pues hemos estado trabajando un poco más limitados. Y esta sesión se hizo en octubre del año pasado. Específicamente esta sesión fue aquí en su casa, en la sala. Este es mi home studio, pues este fue en otra parte, con un conjunto de personas en realidad bastante pequeño. Fuimos muy pocas personas del equipo, 2 ingenieros de audio, todo se realizó con 2 ingenieros de audio, 3 personas, 4 personas en grabación de video, que igual se encargaban de gestionar la iluminación de lo que estaba sucediendo en ese momento, toda la grabación de lo que nosotros estábamos haciendo, porque como parte del evento, una de las propuestas que se le da a los artistas que asisten con nosotros es su video en las redes sociales, sobre todo en YouTube, en streaming. Y es un video producido de forma profesional. Entonces, bueno, pues esta fue aquí. Primero que nada, algo que se tuvo que hacer y se hace de antemano es la preparación del equipo. Esto viene dentro de la parte de las etapas de producción que se generan a lo largo de todas las producciones audiovisuales. Y en la primera etapa, la preproducción, hablaremos un poquito de ello un poco más adelante, pues contactamos a las bandas que nos agradaban, les dimos su espacio, su lugar, y pues se genera con estas bandas que van a llegar un input list, que es la lista de equipo con el cual cuenta la banda y con el que nosotros vamos a estar trabajando. Y bueno, la cantidad de integrantes, instrumentos. Se realiza un plano del espacio. Si no se cuenta con un plano estructurado como tal del lugar, al menos vamos a contar con un scouting previo que vamos a estar nosotros desarrollando, vigilando, sacando fotografías. Es una sesión fotográfica del espacio para pues poder planificar dónde vamos a colocar el equipo, dónde vamos a poner a los integrantes, dónde va a estar el público. Además, bueno, estas sesiones son muy privadas, muy personales. Llegamos a tener a los artistas conviviendo con la gente, entonces se vuelve un evento muy bonito, pero además necesita ser un poco más controlado. Y también se prepara pues la lista del equipo que nosotros vamos a utilizar, saber de antemano cuál es el material con el que se cuenta para poder planificar todo lo que vamos a hacer en estas sesiones.
De aquí en adelante se da el visto bueno a las bandas y comenzamos con la microfonía y el sound check. Ya establecido el día, establecido el lugar, la posición, se comienzan a colocar los materiales, lo que nosotros vamos a utilizar. Y pues ya organizada la información, viene la sesión de microfonía y soundcheck con las bandas. En este caso, en ese mismo día eran 3 bandas, una sola persona cantando, la sesión que nosotros vamos a ver y una banda extra que iba a cerrar el espectáculo. Entonces, la planeación es sumamente importante porque en todo el tiempo que nosotros tengamos, se otorgan 3 horas, solamente 3 horas para poder dar el soundcheck, verificar que todo quede muy bien y pues corregir todos los errores que puede haber en el momento de la sesión ya en vivo. Es donde se corrigen los feedbacks, esa retroalimentación que llegan a sonar en algunas bocinas. Es donde verificamos que los micrófonos estén bien colocados grabando. Pero al ser 3 bandas y de diferente cantidad de integrantes e instrumentos, pues se tienen que reorganizar y eso se debe tener muy organizado, muy estructurado para poder mover las cosas en un espacio de tiempo muy pequeño. Normalmente suelen ser 5 o 10 minutos por mucho entre una banda y otra, como un pequeño intermedio entre bandas, para poder modificar toda la estructura del plano y poder mover los instrumentos que nosotros vamos a utilizar. Además de eso, pues durante esta microfonía y soundcheck se crea la sesión, una sesión que vamos a ver ahorita, un poquito más adelante. Se crea esta sesión en la que vamos a grabar a las bandas y con la que nosotros vamos a estar trabajando. Y pues este soundcheck es de suma importancia porque es aquí donde se corrigen todos los problemas que pueden llegar a haber. En algún momento, como en todo, puede haber algún error mínimo, algún error humano por falta de consideración de alguna circunstancia, pero ya se debe ajustar para evitar que esos errores surjan al momento. A veces no podemos controlar todo, pero debemos tratar de controlar lo más posible la situación. Bueno, pues vienen las 3 etapas de producción y de grabación que nosotros vamos a manejar. Es donde se planifica nuestra producción, nuestro evento, se ejecuta y además se mejora el producto final una vez que ya lo obtenemos. En este caso, pues comenzamos con la preproducción, que como dije es el momento en el que nosotros seleccionamos, organizamos, analizamos, planeamos y montamos todo el equipo. Este es el momento en el que todo lo que tiene que ser planeado, debe ser considerado. Errores, situaciones que puedan llegar, que algo pueda salir mal, algo pueda salir muy bien. Es aquí donde debe tratar de considerarse todas esas situaciones. Y después viene la etapa de producción y la etapa de postproducción. En la etapa de producción, ya más cerca de la postproducción, es donde se va a realizar la mezcla, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Pero, mientras tanto, pues en la producción también se realiza ya la grabación del evento, la organización, el movimiento, todas estas situaciones que se generan durante el momento, ese momento esperado por la gente que asiste a estos eventos. La postproducción es un tema ya un poco más al aire, un poquito de igual importancia, pero viene después porque es donde ya este producto, que para empezar debe ser bueno desde el principio, pues debe ser mejorado. ¿Para qué? Para que la gente pueda visualizarlo y disfrutarlo. Entonces, bueno, llegando con la parte de la preproducción, toda la planeación, organización y montaje, pues nosotros, por ejemplo, podemos considerar el equipo a utilizar y que fue utilizado en esta ocasión. En esta ocasión fue utilizada una computadora Mac Mini pequeñita, que es parte de mi estudio personal, una interfaz Presonus Fire Studio Project, bueno, de hecho fueron 2 de estas, que son esta que estamos viendo en pantalla en la parte de atrás, que son los canales de entrada para la microfonía con la que nosotros vamos a estar trabajando. Esta se encarga de traducir todas esas señales de sonido que van a llegar a los micrófonos a algo digital que pueda ser procesado y almacenado y que pueda ser trabajado posteriormente.
Para el evento en vivo, contamos con un sistema de monitoreo profesional, marca Proel, que es un subwoofer y 2 monitores no amplificados. La amplificación del sonido se hace en el mismo subwoofer. Entonces se colocan para poder dar un monitoreo, una salida de audio hacia los espectadores y, bueno, pues nuestra microfonía. Se utilizaron micrófonos profesionales de gama media, media alta, como los micrófonos AKG C214, que son micrófonos muy bonitos para grabar ambiencias y para grabar voces. Un micrófono muy común utilizado en la industria, que es el micrófono Shure SM58, que normalmente se utiliza para grabación de voces o instrumentos graves. Ay, disculpen, ya me regresé un poquito. Un par de micrófonos Beyer Dynamic, que son micrófonos de condensador de diafragma pequeño, que de hecho tengo uno aquí preparado. El otro lo tengo montado para unas grabaciones que he estado haciendo. Este pequeño microfonito, que sirve también para grabar sonidos agudos o ambiencias, sobre todo cuando se graban baterías o cosas por el estilo, con un poco más de espacialidad. Se utilizan 2 micrófonos. Acá tengo el otro. Está montado en un pedestal en este momento porque lo he estado utilizando. Pero, pues estos 2 micrófonos en conjunto graban muy bien el espacio que nosotros estamos utilizando para trabajar. Además de eso, bueno, un micrófono marca Electro Voice R20, con el que nosotros grabamos voces de manera hermosa, muy, muy bonito para este tipo de eventos también, pero es muy utilizado en la industria para la grabación profesional de podcasting, de podcasts. ¿Por qué? Porque la voz que sale de ese micrófono se escucha muy bonito. Y bueno, teníamos un violín electroacústico que se trabajó mediante línea directa, ya que al ser electroacústico nos permitió sacar un cable que viniera directamente a nuestras interfaces. Y a partir de este momento, pues de acuerdo al lugar y a los elementos que nosotros enlistamos, pues logramos crear un ambiente sonoro propicio para nuestro evento en vivo. Aquí tenemos a la banda, eran 4 integrantes con bastantes instrumentos. Por una parte tenemos a nuestro percusionista que tocaba el lavadero y tenía un kazoo para hacer un par de coros y efectos de sonido muy bonitos. Tenemos a nuestro violinista, al flautista del lado, el segundo desde la izquierda. Y este flautista además nos dio la maravillosa sorpresa, como podemos ver en la imagen de en medio, de tocar la gaita. Tuvimos una gaita en la sala de una casa. Fue muy, muy, muy interesante tener una gaita en la sala de una casa, porque es algo muy sonoro, muy potente, que uno no se imagina que va a poder reproducir en un espacio tan cerrado sin molestar. Además sonaba muy bonito. Este señor es muy buen instrumentista, sabe lo que está tocando y pues sonaba muy muy bien. Lo tenemos en la última imagen tocando una pequeña flauta irlandesa como esta que tenemos aquí, pequeñita, pero pues él era el gaitista también. Y tenemos a nuestro guitarrista, corista y panderista, haciendo diversos efectos de sonido. En esta ocasión, pues él colocó en la esquina de la casa, de la habitación, nosotros, voy a permitirme rayar un poquito sobre la diapositiva. Teníamos la sala de esta manera y los instrumentos estaban colocados aquí en una pequeña curva y todo el sistema de monitoreo, bueno, de grabación, estaba en una mesita muy pequeña aquí al lado de los instrumentos y el público estaba en esta parte de atrás. Entonces, las bocinas básicamente estaban colocadas en estas posiciones con el bajo aquí y, bueno, nuestro monitoreo 1 y nuestro monitoreo 2. Y acá estaba nuestro set de grabación. A partir de esta pequeña planificación que nosotros ya habíamos realizado y con los elementos ya mencionados, pues decidimos microfonear de esta manera. De hecho, por una mala fotografía, no se ve solamente la esquinita, pero este micrófono es uno de los 2 AKG C214.
Y los otros micrófonos, acá tenemos uno, apuntando hacia nuestro lavadero, a nuestro percusionista. Estos son los Beyer Dynamic, nuestro Shure, y acá está el Electro Voice. Con todo esto, bueno, y queda por demás decir que en esta parte se ve el cable saliendo hacia nuestra parte de grabación que teníamos de este lado. Con todo esto, pues nosotros pudimos grabar muy bien, de hecho, esta sesión. Obviamente hay algunos inconvenientes de realizar una sesión en vivo como esta, ya que todos los micrófonos van a captar todos los instrumentos al mismo tiempo y se va a percibir el sonido en cada uno, pero ya nos permite trabajar muy bien. Ya nos permite trabajar muy bien cuando ya estamos en nuestra sesión de mezcla, cuando ya estamos en nuestra preproducción y en nuestra postproducción también. Y bueno, pues así fue como fue montada nuestra pequeña sesión. El público, está por demás decir, era bastante, y afortunadamente tanta gente también nos permite controlar el espacio sonoro, porque toda esa gente va a mitigar, va a eliminar un poco del ruido que se pueda generar, de ese sonido no deseado que se pueda generar en la habitación. Pues a partir de aquí, nosotros ya comenzamos a trabajar. Antes de esta banda hubo otra persona tocando con nosotros, era solamente una voz y una guitarra. Y después de esta banda hubo otra banda mucho más grande, con más instrumentos, y todo se tuvo que modificar para que pudiera tocar esta banda siguiente. Bueno, pues podemos continuar un poquito. Durante nuestra etapa de producción, que es el proceso ya de desarrollo que nosotros tenemos del material final, desde la grabación y monitoreo de esta sesión en vivo que hemos platicado, hasta la mezcla final justo antes de mandarse ya para la postproducción, nosotros trabajamos con cada uno de los tracks que tenemos acá. Los micrófonos, el cable del violín conectado directamente, la guitarra también tenía un cable directo, bueno, las voces, todo, nosotros ya lo podemos trabajar en nuestra etapa de producción. Y una vez terminada la grabación de todo el material audiovisual, porque menciono, estas imágenes son ya también parte del video final. Durante el proceso de producción, pues hubo personas grabando todo el evento, sobre todo las canciones que se les promocionan, se les patrocinan a estas bandas, y se tiene que hacer un trabajo conjunto entre la parte del audio y la parte audiovisual, la parte visual, mejor dicho, la parte de la imagen. Entonces, una vez terminada la grabación de todo nuestro material audiovisual, pues viene la sesión de mezcla y la edición de video. En este momento voy a dar paso a la sesión de mezcla con los tracks en audio, tal como salió. De hecho, nosotros podemos analizar un poquito. Tengo que corregir un poquito el audio. Disculpen, porque estaba en este momento saliendo por mi monitor. Bueno, listo. Todo el audio de esta sesión ya fue grabado, fue producido, ya estamos listos. Y si yo le hago un pequeño zoom out a esta sesión, podrán darse cuenta que en realidad es una grabación muy grande, de un par de horas. De hecho, yo puedo todavía abrir los demás tracks que tenemos aquí. Ahí están los tracks de prueba al principio de la sesión. Aquí tenemos la otra banda que estuvo con nosotros y aquí tenemos la persona que estuvo tocando también en un principio. Cada uno de estos instrumentos, pues es lo que nosotros vamos a utilizar para trabajar. Y esta, ya de forma más elaborada, es nuestra sesión de grabación. Hay algunos tracks extras, unos poquitos de canales a partir de aquí para arriba, que son
ya elaborados en el proceso de mezcla. A nosotros los que nos interesan son todos estos canales. Son 11 canales. 11 canales que fueron grabados en el momento de producir, de estar en el evento en vivo. Y cada uno de estos canales pues tiene un sonido específico que nosotros recolectamos de los micrófonos que estaban ahí, incluidos los cables, los micrófonos, bueno, todo aquello con lo que estuvimos trabajando. Y esta es nuestra sesión armada. Esto se hizo en la parte del soundcheck, incluidas los tracks, los canales adicionales para las otras bandas. Todo esto ya está preparado para no estar creándolo en el momento en el que nosotros pues estamos ya grabando y necesitamos que las cosas se hagan de forma más eficiente, un poco más activas. Esto desde el principio, desde el soundcheck, se van haciendo pruebas de cada uno de los instrumentos, cómo suenan. De hecho, aquí tenemos en un principio estos tracks separados, todos estos. Tenemos nuestros tracks de prueba para escuchar a la banda cómo está tocando. Cada uno tiene sus tracks de prueba, incluso esta persona estuvo tocando con nosotros también y pues tiene sus 2 tracks. Ya están preparados, solamente para poder nosotros mover los micrófonos, reposicionar las situaciones y poder activar aquello con lo que vamos a trabajar. En este momento yo voy a reproducir la canción final con la que nosotros estuvimos trabajando. Es la que fue mezclada para la sesión en vivo. Le voy a hacer un poquito más de zoom para que se pueda ver el audio de forma un poco más precisa. Y bueno, como parte de la producción de la grabación, hay un par de cosas que se suelen hacer. Para empezar, como tenemos que empatar más adelante el audio con el video, se graba una claqueta o un aplauso. Si en algún momento han visto videos de cómo se hace de alguna película, ven a una persona con una pantalla blanca con letras escritas que tiene una pequeña bisagra con un remanente de la misma pantallita, y eso nos indica, pues en el caso de producciones audiovisuales, director, toma, secuencia, director de cámaras, toda la información necesaria para que al momento de nosotros estar haciendo la edición podamos visualizar en dónde estamos colocados. Pero esto también se hace con el audio. Se dice en voz alta, estamos listos, es tal toma, tal situación, estamos hablando de tal escena, tal toma, tal secuencia, en tal tiempo, y se escucha un sonido inicial. Ese pequeño aplauso, una disculpa si se oye muy bajito, en realidad voy a intentar subirle un poquito más. Ese pequeño aplauso inicial nos sirve para empatar la imagen cuando se da el golpe, ya sea a veces por falta de producción con las manos, por falta de dinero, de presupuesto, se hace con las manos, o a veces con esta misma claqueta, se llama. Cuando nosotros vemos el golpe, el sonido debe caer justo. Es algo necesario cuando nosotros estamos trabajando productos audiovisuales. Todo esto fue grabado en ese día. Si yo lo reproduzco en este momento, va a sonar con una calidad un poco inferior porque le falta todavía bastante trabajo, pero es la mejor manera en la que se pudo haber conseguido este sonido. Entonces lo voy a reproducir un poquito, le voy a subir. Nosotros somos Nordés Puebla.
Muy bien. Bueno, una de las ventajas de trabajar de esta manera, con estas interfaces que mencioné con anterioridad, la que estaba al fondo de nuestra presentación, es que nosotros podemos trabajar con audios separados. No está todo unido y hecho un borlote de audios que puedan ser o deban ser descompuestos en otros sonidos, sino que nosotros tenemos un sonido, casi siempre, en el mejor de los casos, por cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, aquí tengo pues la flauta. Muy bien. ¿Están todos seleccionados? Sí. Perfecto. Vamos a ver. Aquí está la flauta. Y la flauta, sola, por su cuenta, debe sonar algo así. Si nosotros vamos activando cada uno de los micrófonos que llegamos a tener, podemos apreciar que tienen su propio sonido. Por ejemplo, estos dos micrófonos sin nombre nos sirvieron para grabar todo el ambiente en general de la banda. Muy bien, prometo que se va a ir escuchando cada vez un poquito mejor. También tenemos el violín sonando por su cuenta. Y tenemos, obviamente, nuestra guitarra, nuestras voces y cada uno de los instrumentos que nosotros deseamos escuchar. Bueno, en este caso, ustedes podrán decir, es que no se escucha solo la guitarra, de hecho, se escuchan la flauta, el violín, se escucha también la voz, se escuchan muchas cosas en ese micrófono. Eso fue debido a la posición de los micrófonos cuando nosotros los estuvimos utilizando. En estos micrófonos se sucedió algo que llamamos bleeding o sangrado, que es cuando un sonido que no corresponde al instrumento que estamos grabando se mete por otro micrófono que no debería ser. Como los micrófonos para la guitarra estaban siendo utilizados para muchas cosas, de nuevo, cuestiones de presupuesto, se nos permitió o tuvimos nosotros esa voluntad de hacerlo así, grabar la guitarra con otros instrumentos. Además, bueno, tenemos todos los demás instrumentos en otro par de canales por separado. Más adelante, por ejemplo, tenemos la voz. One morning last July, from a Bowring Green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her to her feet to the sheen of her numbered hair. Such a coaxing elf, she shook myself for to see. Y es aquí donde comienza la labor del productor. Esto es nuestro material en bruto. Con esto es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Y es donde comienza la parte visual más bonita de todo lo que nosotros estamos haciendo. Nuestros tracks ya listos para poder pues hacer nuestra magia. Aquí hay un par de cuestiones que todavía se tienen que considerar cuando vamos a realizar un trabajo de este tipo. Primero que nada, disculpen, es considerar el género que vamos a trabajar. No toda la música suena igual. Absolutamente no toda la música suena igual. Vamos a tener géneros distintos con diferentes instrumentos
o incluso digitales que van a sonar de forma distinta. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, un track, una canción de rock, una canción de pop, o trabajar un blues, o trabajar folk, celta, folk irlandés, o trabajar incluso reggaetón. Todos tienen su propio proceso. Hay cosas que se van a utilizar en unos que no se van a utilizar en otros. Hay algunos elementos, algunos procesadores que se van a manejar de diferente manera, pero aquí nosotros tenemos que definir el género y tenemos que definir la familiaridad que nosotros tengamos con este género. Como se habrán dado cuenta por mi pequeña flauta, tengo, y a lo mejor un poco la facha. Yo soy un poco más familiar con este género. A mí me gustan bastante las bandas de folk céltico, de folk irlandés. Me gusta un poquito el folk metal, bandas por el estilo que utilizan esta instrumentación. Entonces, el trabajo comienza desde el momento en el que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer y comenzamos a trabajarlo con ese conocimiento, sabiendo cómo suena lo que nos gusta, que es algo muy necesario. Saber qué es lo que nos gusta y cómo nos gusta es algo imprescindible en este trabajo, en esta profesión tan hermosa. Entonces, teniendo ya esta idea, pues tenemos que buscar nuestros elementos principales. Por la forma en la que esto suena, mis instrumentos principales van a ser la voz, primero que nada, que es lo que va a expresar la letra, la melodía y tiene que dar el primer impacto. La flauta, el violín, la gaita. En ese orden, no necesariamente, pero lo primero sí tiene que ser la voz, que es lo que nos va a dirigir. Como yo quiero que la voz trabaje con todo lo demás, podemos trabajarla desde el principio y luego modificarla, o en mi caso, yo la trabajé al final para poder amalgamarla con todo lo demás. ¿Qué es lo primero con lo que yo comencé a trabajar? Comencé a trabajar con mi flauta. Aquí tengo mi canal de la flauta. Primero que nada, este canal de la flauta yo lo mandé a mejorar con un pequeño plugin, muy bonito por cierto, de Slate Digital, que emula una mezcladora. Esta es una mezcladora británica, vintage, muy bonita. Y esto, como yo quiero que mis instrumentos suenen a esto, se lo voy a agregar a todos mis tracks o al track general para que suenen así. De hecho, ustedes pueden ver que en la parte de hasta arriba todos tienen lo mismo. Aquí está con el violín. Perdón, voy a solo utilizar una tableta digitalizadora para poder moverme más efectivamente que con el mouse. Entonces aquí tenemos el violín. Por esta parte tenemos nuestro kazoo en 2 canales. Y bueno, todos nuestros instrumentos lo tienen. A mí me gusta el sonido que genera este canal virtual. Entonces se lo agrego y comienzo a trabajar. Puede notar un poco cómo el sonido cambia. ¿Por qué le bajo el volumen? Por unos procesos que le agrego después. Después de generar este sonido, como si el sonido estuviera entrando directamente a esa mezcladora y eso fuera lo que nosotros estuviéramos utilizando para mezclar, bueno, me toca hacer mi correspondiente ecualización. En este caso, normalmente solemos quitarle frecuencias que no nos gustan. Como en este caso le faltaban un par de frecuencias, le di ese empuje hacia arriba de esta manera y entonces ya tiene un poco más de sonido. Sobre todo porque esto se ocupa para los coros, para la voz. Entonces, a la hora de utilizar la voz, pues nosotros podemos darle esa mejoría a nuestra forma vocal. Por comodidad,
en este momento. Se lo agregué desde el principio a todo el canal, pero también este tipo de ecualización se puede trabajar posteriormente para que se vaya modulando y mejorando automáticamente. Se llama proceso de automatización. En este caso, como no me afectaba a la flauta por todo el panorama que nosotros teníamos, se lo dejé desde el principio. Después de eso, coloqué, ahora sí, todo mi proceso que va a ayudarme a realzar esta flauta. De hecho, ahora sí le voy a bajar a donde estaba, porque ya en este momento se realza bastante. Y en otra vez utilizo un par de equipos de Slate. En mi primer paso tengo un ecualizador para mejorar el sonido y debemos tener en cuenta una situación. El sonido va a comenzar a pasar, va a llegar a 1. Voy a permitir rayar aquí. Disculpen, acá está. Va a llegar a 1 de ellos. Me voy a dejar rayar encima. Y de esos va a comenzar a pasar ya procesado a los siguientes. En este caso, primero entra a mi ecualizador, que me está quitando de enfrente. Primero entra a mi ecualizador. Vamos a ver si así ya. Después entra a un stressor, a otro pequeño plugin que yo utilizo como compresor para atenuar las señales muy altas y darle un poco más de vida a las señales más bajas. Está configurado de una forma que lo hace un poco lento para hacerlo más notorio. Después de eso, tenemos un plugin que nos sirve para darle más vida. Incluso el nombre lo dice, ¿no? Se llama Revival, que nos va a dar frecuencias ya establecidas y las va a ir mejorando. Y además nos va a permitir nosotros trabajarlas y luego darle un poquito de volumen hacia alguno de los dos lados de acuerdo a cómo tengamos los micrófonos colocados. Esto ya suena un poco mejor. Si se dan cuenta, de hecho ya no tuve que subirle, ya quedó más arriba el volumen. Y después de eso, por las cuestiones del volumen que están saliendo, puse un pequeño limitador que nos permite limitar hasta dónde va a llegar la señal para evitar que se pase. Como suele estar ya más fuerte de lo que debe, nosotros tenemos que limitarla, que evitar que pase. Entonces, este limitador nos sirve para ello. Una vez terminada mi flauta, yo la envío a otro pequeño canal que tengo más acá atrás. Aquí está. En donde tengo un compresor. Otra vez, un compresor es el que nos permite limitar las señales que estén muy altas y subir las que estén un poco más bajas. Se llama compresor porque comprime toda nuestra señal. Entonces, yo lo mando a estos compresores y ya suena ahora más, todavía un poco más. Por la forma en la que estaban organizados los instrumentos, desde las fotografías, nuestra planeación, pues yo quería que la flauta sonara como si yo fuera el público del lado izquierdo. Entonces, realicé este pequeño movimiento de paneo para mandarlo hacia el lado izquierdo. De hecho, por eso en el compresor se ve al lado izquierdo. Y bueno, a partir de aquí comienzo a trabajar con algunos de mis otros instrumentos. Por ejemplo, en este caso tengo el violín. Apliqué otra vez la misma canal virtual, que me gusta cómo suena. Un poco de ganancia, darle más intensidad a la señal original antes de que llegue a nuestro canal. Fue bastante, de hecho, para poder darle ese empuje necesario. Antes de la ganancia sonaba así de pequeño. Y el volumen está bajo, pero al activarlo
ya tengo más señal, ya me gusta más cómo suena. Después de eso, otro proceso de ecualización. Por lo mismo de los instrumentos que tenemos, hay algunas frecuencias que a mí me gustaron cómo sonaban y algunas que quería quitar, un poco más personalizadas para este instrumento en especial. Y entonces ya le damos ese color más a violín. Espero que se note la diferencia al encenderlo y apagarlo. Después, otra vez, un proceso de compresión, un poco más limitado, más tranquilo, para no darle tanta fuerza. De hecho, actúa muy poco y solo de vez en cuando para no quitarle la dinámica, es decir, estos movimientos de volúmenes que se hacen del instrumentista para darle esa emotividad y ese gusto que él siente al estar tocando, pues lo hago muy pequeño, muy poco ajustado para que se siga escuchando con ese placer acústico. Después de eso, otra ecualización que me sirve para maquillar el sonido. Esta ya se hace en conjunto con mi flauta, con mi otro instrumento. Y ya podemos notar que ambos suenan muy bien. Vuelvo a mandar mi violín a ese compresor que yo tengo de este lado. Todo comienza a escucharse mejor. Bueno, a partir de este momento, todo es una repetición del conocimiento que ya vamos obteniendo de cómo suenan los instrumentos. Por ejemplo, trabajamos con el kazoo y con estos otros micrófonos a la par que trabajo con los otros instrumentos. De nuevo, mi canal para que suene como mezcladora británica y un poco de ganancia. Estos dos particularmente están vinculados. ¿A qué se refiere? A que si yo muevo uno, el otro se va a mover. ¿Para qué? Para que se afecten los dos por igual. Entonces, y aquí está. Voy a cerrar esto. Ya suena un poco más. Cada vez que yo voy agregando y trabajando sobre un instrumento, le voy generando esta espacialidad, este gusto que teníamos cuando estábamos escuchando a la banda frente a frente. Porque además se va a empatar con el video que ya fue grabado con anterioridad y esto se va a hacer para que la gente sienta, los espectadores sientan que lo están viendo como si estuvieran ahí. Esa es la idea, que se sienta orgánico, que se sienta cálido. Entonces, ya estos micrófonos suenan un poco mejor. Voy a seleccionar una parte donde tengamos un conjunto de estos. Es más en la parte del kazoo, aquí, porque es donde toca nuestro kazoo. Muy bien. Aquí hubo una pequeña complicación un poco notoria que ustedes pueden haber apreciado. El kazoo y el percusionista eran la misma persona. Él estaba tocando su percusión mientras tenía el micrófono del kazoo. Entonces, a la hora de grabar el kazoo, la distinción entre los dos instrumentos se dificulta un poco. Lo que nosotros aquí hacemos para evitarnos esta situación es darle un poco más de empuje en todos los otros micrófonos que están a su alrededor. Nosotros teníamos el micrófono de la voz, teníamos otros par de micrófonos al lado y entonces se tiene que escuchar ya un poco más cuando metemos los demás instrumentos virtuales.
y luego venía la gaita. En esta parte, nosotros ya comenzamos a trabajar también con el kazoo, como les mencionaba. Mi instrumento del kazoo lo tengo trabajado en estos dos tracks que estoy activando en este momento. De hecho, le subí un poquito, le voy a bajar porque se va a aumentar. Y por ejemplo, al track del kazoo específicamente, mismo track, misma plugin de instrumento virtual que utilicé para casi todos los tracks. Y tengo ecualización para tratar de limitar el sonido del kazoo a el sonido del kazoo por sí mismo. Volvemos a aplicar un pequeño compresor. Volvemos a aplicar nuestros ecualizadores, revival y trimmer para darle un poquito más de potencia, de punch a ese kazoo. Y otra vez, un limitador. Si se dan cuenta, a partir de este momento, de hecho, nuestro kazoo ya suena más. Si yo vuelvo a desactivar esto, pierde un poco, va de nuevo. Y activándolos, ya lo podemos escuchar mejor. Y entonces podemos trabajar lo demás. Ya tenemos nuestro lavadero. También aquí tengo ese mismo lavadero que ustedes estaban escuchando al principio, que está raspando. Ahorita les voy a mostrar el video. También tiene su propio canal de trabajo en el que yo me voy dedicando a ir mejorando el sonido conjunto de los instrumentos que voy teniendo. En este caso, mismo canal de la mezcladora virtual, un poco de ecualización y de nuevo un set de plugins. Este es un poquito más grande, tiene 5, incluido un último compresor al final para poder darle este sonido más orgánico y bonito a todo lo que tenemos. Y ya tenemos un sonido diferente. Yo activo y desactivo esos plugins con los que estoy trabajando, pues podemos mejorar nuestro sonido. Ahora sí, vamos a activar lo último, nuestra voz. En este caso, con todo lo que hemos estado viendo, he estado trabajando, por así decirlo, de abajo hacia arriba, con cada uno de los tracks que yo tengo, y se ha ido escuchando un poquito mejor. Pero ahora yo quiero empatar ya la voz de la banda con todo lo demás. Entonces, lo tengo que amalgamar, lo tengo que hacer homogéneo. Near Banbridge Town in the county down, one morning last July, from a Bowring Green came a sweet Colleen. En este momento, lo que se hizo fue trabajar de nuevo con el canal, pero estos dos canales de mi voz que tengo en esta parte, en el lado derecho al centro, digamos, ¿dónde están? Aquí, estos dos, este y este, son reenviados hacia un canal, está nombrado aquí abajo, que es este canal que yo tengo acá. Entra por aquí, de hecho aquí está el nombre empatado. Y esto ya sale a mi salida general. Entonces, yo lo voy a trabajar toda la voz de mejor manera aquí. Hago una ecualización para mejorarle frecuencias, darle claridad a la voz a la hora de pronunciar, darle un poco más de fuerza, quitarle algunas cosas que no me gusta cómo sonaban
y luego le hago una pequeña compresión de nuevo para limitar un poquito la voz, pero para realzar otro poco en algunas partes. Después de eso, volvemos a agregar este múltiple track virtual, nuestro trimming, esta situación, nuestro revival, nuestro stressor que ya habíamos utilizado antes, un ecualizador y otro ecualizador, cada uno con diferentes sonidos para darle más fuerza, que se escuche bonito. Y redirigimos esto hacia un par de tracks que yo tengo en esta parte. Tengo uno, este específicamente sale aquí, que es para crearle una compresión más, para que se escuche homogéneo, y este que sale acá, para hacer que se escuche como si estuviera en un espacio más amplio, pero además fue enviado a casi todos los instrumentos. Entonces, ya activando esta situación, estos son así. Ahí va. Near Banbridge Town in the county down, one morning last July, from a Bowring Green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her to her feet, to the sheen of her numbered hair. Such a coaxing elf, you shook myself for to see all was really there. From Bantry Bay up to Larry's Cave, from Galway to Dublin town, no maid I've seen not the pretty Colleen that I met in the county town. Muy bien. Y hasta aquí, todo esto que acabamos de hacer. De hecho, voy a quitar ya todos mis canales que están en solo para que se escuche todo de forma homogénea, para que se escuche todo lo que hemos trabajado. Esto fue el proceso de mezcla. Hasta aquí, en este momento, nosotros tenemos la producción, por lo menos del audio. Como parte de un poco de postproducción, viene la edición de nuestro canal Master General. En este caso, realmente, lo único que se hizo fue acá agregarle un pequeño limitador para evitar pasarnos del nivel, pero al general, para hacerlo más homogéneo y más bonito, que todos los instrumentos suenen como si estuvieran en el mismo espacio y reverberando y escuchándose a la perfección, se agrega un pequeño reverberador muy chiquito. Específicamente es como si nosotros pegáramos una bocina a una lámina gigantesca de metal y la bocina vibrara, y ese sonido de la banda ya reproducida sobre la lámina, al final se obtuviera con esa vibración que tiene la lámina por su cuenta. Y esto nos da un pequeño sonido un poco más homogéneo para cada uno de los instrumentos. Ese pequeño golpecito que se escucha al final, lo apago, ya no se escucha. Ese pequeño golpe se escucha durante toda la grabación, toda la mezcla, todo el proceso de audio. Y es lo que hace que se escuche todo homogéneo. Estos son términos muy generales para poder explicar un poco mejor lo que está sucediendo aquí. Y por último, se hace una situación de volverlo un poco más grande para que a la hora de reproducirlo, para las personas, los espectadores, los escuchas, que van a ver el video, que van a escuchar la canción por su cuenta, esto se escuche mejor, un poquito el espacio más grande. Y esto es este iMager con el que nosotros trabajamos. Lo hacemos un poquito más grande. Nosotros podríamos hacerlo que girara o que no. O podemos hacerlo más grande o más pequeño. En este caso lo voy a dejar como estaba. De hecho, ahí está. Y entonces se escucha ya un poquito más en su espacio en el que estuvimos trabajando. Near Banbridge Town in the county down, one morning last July, from a Bowring Green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her to her feet, to the sheen of her numbered hair. Muy bien. Bueno, hasta este momento
una de las cuestiones que van a ocurrir con nosotros es que al estar produciendo una canción y mezclándola, la escuchamos tantas veces y tantas veces que se queda en nuestras cabezas. Es un proceso muy divertido, la verdad, muy entretenido, porque nos aprendemos todo lo que estamos haciendo y sabemos cómo suena en cada parte. Y eso lo hace más interesante. Pero, para este punto, mientras nosotros estuvimos trabajando en esta sesión de mezcla, aquí está, en esta sesión de mezcla general, y estuvimos moviendo cada uno de estos sonidos y logramos incluso que una gaita se escuchara muy bien, había otro equipo trabajando con el video, con ese video que fue grabado en su momento. Nosotros, cuando comenzamos a trabajar con esto, dejamos, si recuerdan, ese golpe del aplauso, la claqueta, que suena aquí. Ya, 3, 2. Ese claquetazo se empareja con el video, con ese aplauso que hayan grabado, con ese momento. Incluso la cámara fotográfica va a grabar también ese sonido. Entonces se trata de que el sonido de uno se empate con el otro. Y ya se le ha hecho muchísimos procesos. Desde montar las imágenes una tras otra de forma secuenciada para que se entienda lo que está pasando y nosotros podamos ver con emoción ese video tan ansiado de nuestra banda en la sala de una casa, hasta poder corregirle el color que no nos haya gustado porque a lo mejor la lámpara era muy anaranjada o muy azul o cosas por el estilo, la corrección de color. Mientras nosotros estuvimos mezclando, el otro equipo estuvo haciendo esta edición del video. Y entonces, en esta parte de la producción, queda empatarlo. Queda que nosotros podamos escuchar de mejor manera un video producido y publicado en una red social. Esto es Nordés Puebla, en Sofar, Puebla. Y bueno, espero que les esté gustando esta sesión. Vamos a verlo. Espero casi completo. Y con esto vamos a ir finalizando nuestra masterclass. Entonces comenzamos con el video. Nosotros somos Nordés Puebla. Y tuvo que cargar. Down in the county down one morning last July. From a Bowring Green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her to her feet to the sheen of her lamb-black hair. Such a coaxing elf, you shook myself for to see all of really there. From Bantry Bay up to Mary's Cave, from Galway to Dublin town. No maid I've seen at the great Colleen that I met in the county down. As young West Bedford cut my head, then I looked with a feeling rare. And I said to a passerby who's a maid with a nut brown hair. He smiled at me and he says it's he that the gem of the Alhine crown. Young Rosie McCann from the banks of the Bank, she's a star of the county down. From Bantry Bay up to Derry's Gate, from Galway to Dublin town. But maid I've seen at the great Colleen that I met in the county down. Romper un poquito los ánimos para que vayan a buscarlo también ustedes y puedan visualizarlo. Y vamos a escuchar el kazoo y la gaita. Está un poquito más acá para que vean cómo quedó.
ustedes pueden buscarlo. Son invitados a buscar este video. Espero que les guste. Y con esto damos por concluida esta pequeña sesión de un poquito más de 1 hora de cómo mezclar, producir un poco, desarrollar un evento en vivo, invitándolos a que se inscriban al Instituto Tecnológico Universitario Empresarial, a la licenciatura en Gestión de Música, de Audio, Video e Iluminación, pues esperando contar con ustedes. Ojalá les haya gustado, ojalá hayan disfrutado esta sesión realmente muy básica, de una sesión un poquito larga y un poco más complicada que lo que vimos aquí, pero bueno, para que vean un poquito la cantidad de habilidades que ustedes pueden desarrollar. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Maestro Ángel, muchísimas gracias a nombre del Instituto Tecnológico Universitario Empresarial. Quiero agradecer el haber compartido tus conocimientos con nosotros. Estoy muy segura que hay mucho más que podemos aprender. De ti estuvo muy bien la clase, digo, es ahorita el único medio que nosotros tenemos. Vamos a estar subiendo esta transmisión en YouTube para que puedan tener ahí disponible el material y pues nada más. Pues, muchas gracias y el día de mañana tenemos otra clase. Vamos a estar revisando, o bueno, les invitamos a que revisen el feed de Facebook para que puedan checar y también va a estar muy interesante. Cuéntanos de qué va a ser la clase, Ángel. Bueno, la clase de mañana se trata ya de la parte de postproducción, más enfocado a producción audiovisual, cine y televisión, y vamos a intentar desarrollar un pequeño tema musical para un par de imágenes que tenemos por ahí, para poder ver cómo se puede generar esta emotividad en las imágenes. Perfecto. Pues muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Ay, de que muchas gracias a ustedes. Bye. Listo. Perfecto, maestra, ya está. Ya finalizó la transmisión en vivo. Pues creo que está silenciada. Perfecto. ¿Te dio la opción para poder publicarlo en Facebook? Para que de una vez lo publiquemos. De hecho,